Muy buenas tardes, hermanos. Nuevamente que Dios les bendiga. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite continuar enseñando la palabra. Que Dios nos siga bendiciendo con ello. Gracias le damos también porque pues nos sigue permitiendo la bendición de poder enseñar su palabra. Estamos dando una serie de temas acerca de los rudimentos los jueves a las 5 de la tarde. Esta clase va a ser la número 10. Esperamos dar unas 12 clases para terminar este mes. Y espero pues que al final de ello pues usted haya tenido un panorama de un conocimiento de lo que realmente debe de hacer un cristiano que se ha convertido. Vamos a hacer una oración y después vamos a dar a conocer la clase número 10. Vamos a cantar un canto también. Gracias, bendito Padre, te damos, Señor, por la vida que tú nos das. Te damos las gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra, Señor, esa palabra que nos enseña siempre lo que tú quieres que nosotros sepamos, Padre. Ayúdanos para seguir haciendo tu voluntad. Ayúdanos, Señor, para que nuestra fe en ti, Señor, crezca y el amor hacia uno y para con nosotros también, Señor. Perdona nuestras faltas, Señor. Ayuda a la iglesia, Padre, para que pueda comenzar a reunirse de una manera completa como lo hacía en el pasado antes de que estuviera esta pandemia. Y porque sabemos que ya algunos lo estamos haciendo, Señor. Es que motivamos a aquellos a que no lo han hecho, que puedan comenzar a reunirse. Ya estamos reuniéndonos los miércoles y los domingos por la mañana también a las 9:30. Así que nos ponemos en tu mano, Señor, para esta clase y todas las que vienen después también. Te lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, esta clase tiene que ver con el canto que vamos a cantar. Algunas veces la iglesia ya lo ha cantado, quizás lo sabe de memoria, quizás no, pero lo vamos a cantar. Ese canto se llama Somos el pueblo de Dios. El canto dice así: somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos la iglesia de Cristo, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, dándole esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Fíjese, el canto tiene que ver con la clase número 10 que usted va a conocer ahorita. Realmente es algo importante que un cristiano sepa que no solamente es haber obedecido, sino que también es necesario que aprenda a compartir con otros el evangelio de salvación. Es decir, cómo su fe se ha ido desarrollando, cómo su fe nació, qué tan importante fue para usted ese nacimiento y cuáles fueron los beneficios que usted recibió. Ahora, ya después de haber escuchado una serie de temas, que el último tema que hablábamos el jueves pasado es acerca de la importancia que debemos de conocer los cristianos acerca de los dos pactos. ¿Por qué? Porque en el mundo existe mucha confusión del antiguo pacto y el nuevo pacto, aplicando los dos, mezclando los dos,
cuando solamente uno está en vigencia, solamente uno salva. El otro solamente dice Gálatas 3, versículo 24, que solamente, versículo 24, que era una guía que nos conducía a Jesucristo, una guía. Entonces, la ley solamente era una guía. El Antiguo Testamento era una guía. Y es por eso que los cristianos tenemos que conocer muy bien. Dice Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venido de la fe ya no estamos bajo la guía, el ayo, ¿verdad? Entonces, sino ahora estamos bajo la guía del pastor, del Salvador, que se llama Jesucristo. Y es por eso, ¿verdad?, que es importante que el nuevo cristiano se vaya preparando para que en un futuro no muy lejano pueda compartir con otros la fe que tiene, cómo la obtuvo. Es decir, cumpliendo con aquel mandamiento que Jesús dio a sus apóstoles en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Ya todos conocemos esto, pero vamos a darle lectura, por favor. Mateo capítulo 28. Miren lo que dice ahí, por favor. Versículos 18 al 20. Jesús se acerca y les habla diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire, vemos cosas importantes. Número 1, ¿verdad?, que hay que ir a las personas. Número 2, hay que enseñarles el evangelio de salvación. Número 3, hay que bautizarlos, porque es un paquete completo. Hay que bautizarlos. Y número 4, hay que seguirles enseñando esa nueva vida. Como dice Pablo a los romanos, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, Primera de Corintios 5:17. Pero Romanos capítulo 6, del 3 al 6, cuando habla del bautismo, habla de una nueva vida también. Entonces, ¿verdad?, es importante, ¿verdad?, que uno sepa que así como los apóstoles, también tiene una responsabilidad de compartir el evangelio con las demás personas. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Miren lo que dice ahí, por favor. Primera carta de Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién es? Jesucristo. Entonces, para que yo pueda anunciar el evangelio, enseñar el evangelio, tengo que primeramente aprender a tener un conocimiento del mensaje que vamos a presentar. Fíjese que esto es importante. Un conocimiento del mensaje que vamos a presentar. Y ese mensaje que vamos a presentar es el mensaje de Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo a salvarlo de sus pecados. Jesucristo dio su vida para salvar al mundo de sus pecados. Y es por eso que uno de los hombres de Dios llamado Pablo, que era un creyente, fiel creyente de la ley, cuando oyó el evangelio de salvación, dice la Biblia que fue bautizado, y que después el apóstol Pablo se convirtió en un mensajero de Dios.
así como usted y como yo debemos de serlo también. Él se preparó. Nosotros tenemos que prepararnos. Por eso es que dice en la primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 2, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, vamos a hablar de Jesucristo. Vamos a hablar que Jesucristo fue crucificado, pero que también resucitó. Eso es lo que el mundo necesita conocer. Pero para presentar el mensaje uno necesita estudiarlo. Y vamos a ver una serie de cosas que usted necesita tener preparación para poder presentar el evangelio a las personas. Número 1, necesita saber que es un mandamiento. El mandamiento. Y Jesús mismo dijo, si tú me amas, guardarás mis mandamientos. Y el apóstol Juan diría en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, si decimos que amamos a Dios y no guardamos sus mandamientos, somos mentirosos. Pero ya miramos que Pedro nos dice que somos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó del reino de su amado Hijo, al reino de su amado Hijo. Nos llamó de las tinieblas. Entonces necesitamos saber que es un mandamiento. Y si nosotros amamos a Dios, tenemos que obedecer su mandamiento. Y este es uno de los mandamientos que la Biblia nos enseña, que todo cristiano que se ha convertido al Señor, se ha bautizado en esa nueva vida, tiene una necesidad de aprender el evangelio de salvación para poder enseñarlos a otros. Para poder enseñarlos a otros. Pero primeramente, después de eso, tiene usted que ver dentro de sí mismo un pensamiento hacia afuera de que hay una necesidad. Hay una necesidad. Y esa necesidad la podemos descubrir claramente cerca de usted. ¿Cómo? Vamos a verlo. Primeramente, cuando Jesús se aparece a sus discípulos, Él les mandó primero dónde tenían que comenzar a compartir las buenas nuevas de salvación. El evangelio de Jesucristo. Mire, Hechos 1, versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, usted ya es salvo, hermano, hermana. Usted ya sabe que tiene un mandamiento. Usted posiblemente ya conoce la Biblia. El evangelio que salva, ya lo conoce. Que primeramente usted lo escuchó. Y cuando lo escuchó, lo obedeció. Ahora que usted ya tiene una serie de estudios que hemos estado dando, 8 estudios, de lo que es lo que un cristiano debe de hacer después de convertido. Lo primero que un cristiano debe hacer después de convertido, prepararse para enseñar el evangelio. ¿Dónde? Tenemos que seguir el ejemplo del mandamiento que Jesús dio a sus discípulos después de que resucitó. Ahí dice Hechos 1:8, que iban a ser testigos, iban a anunciar el evangelio primero en Jerusalén. Esto lo aplicamos ahora a nosotros aquí, que primeramente tenemos que comenzar a enseñar el evangelio en la casa, porque la mayoría de cristianos
la mayoría de cristianos. En la familia solamente es un salvo, o los dos adultos, o la mujer, o el varón, o el hijo. Pero no son todos, en la mayoría. Entonces, si usted ahora con ese conocimiento que ya tiene, usted sabe realmente el estado en que se encuentra la persona sin Cristo. El estado en que se encuentra la persona sin Cristo. Dice el Evangelio de Juan 8:34, o Juan capítulo 8, versículos 34. Mire lo que dice ahí, por favor. Necesitamos nosotros saber no solamente el conocimiento del Evangelio, sino también el estado de la persona en que se encuentra. Porque de esa manera nos va a salir la comezón de enseñarle. Jesús les dice a los judíos: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Cuántos de nuestros familiares son esclavos del pecado? Y usted lo conoce. Y usted sabe cómo puede liberarse de esa esclavitud. Usted sabe. ¿Qué necesita hacer? Bueno, hay varias cosas que necesita hacer. Número 1, hablar. Número 2, orar. Número 3, mostrar un ejemplo. Y número 4, perseverar. No desanimarse, no cuitear, no tirar la toalla, sino continuar. Continuar. Aprovechando, como dice el escritor de Eclesiastés capítulo 3, el tiempo. Porque hay tiempos en que podemos predicar y hay tiempos que no podemos predicar en la casa. ¿Por qué? Porque hay veces que la oposición está muy fuerte, pero hay veces que no. Entonces tenemos que saber aprovechar a los que están en casa, porque ellos están perdidos, sin Dios y sin esperanza, alejados de las promesas de Dios, con un destino eterno de sufrimiento. Y si usted los ama a ellos, usted va a procurar, va a esforzarse por hablarles para que se salven. Tiene uno que ver una necesidad. Y algunas veces cuando trabajamos de esta forma no necesitamos salir para afuera. No necesitamos salir para afuera. Dentro de la casa, hablando. Mira, hermano, mira, hijo, mira, esposo, mira, esposa, estoy orando mucho a Dios por ti, para que tú abras su corazón y puedas oír el evangelio que te va a salvar, que te va a perdonar, el evangelio que te va a dar la oportunidad de un día, cuando partes de este mundo, llegar al cielo. De lo contrario, no vas a salvarte. Estoy orando por ti. Quizás le responda: otra vez. Ok, otra vez. Y sigue usted orando por esa persona. Orando. Después pasa un día, 2 días y le vuelve a hablar. ¿Se acuerda que hablamos la vez pasada? Usted me dijo que después hablábamos. Pues ahora quisiera que habláramos. Sigo orando por usted. Por favor, escúcheme. Mira el estado en que te encuentras. Ese estado, ¿verdad?, que es muy terrible. De acuerdo a la escritura y a lo que yo conozco, muy terrible. Porque el pecado hace muchos males. Y es por eso que Cristo quiere que evitarlos en tu vida. Por eso es que vino y mostró el amor de Dios tan grande hacia ti. Y me ha puesto frente a ti, a mí, para que yo te hable.
cómo tú necesitas aprender a escuchar el evangelio de salvación para que tengas el perdón de tus pecados. Es importante, hermanos y hermanas, que aprendamos a hablar. Como dijo el apóstol Pablo, me propuse no hablar otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hay que hablar de Cristo, no hay que hablar de religión, sino que hay que hablar de Cristo. Cuando la gente quiere hablar de religión, uno tiene que aprender a responderles sin avergonzarles, sin decirles, no es importante lo que tú necesitas saber de esto. Por el momento, lo que tú necesitas saber por el momento es cómo salvar tu alma. ¿Quisieras hacerlo? Después hablamos de aquello que estás preguntando. Es importante. Entonces, que cada uno de nosotros sepamos que la condición de la persona sin Cristo es precaria. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Es muerte. Es decir, separado de Dios. Separado de Dios. Por eso es importante que nosotros sepamos que el evangelio de salvación es lo que hace que la persona se salve. Dice Romanos capítulo 1. Mire lo que dice Romanos capítulo 1. El apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego. Fíjese, al judío primeramente y al griego, para todo aquel que oye. Para que la gente se salva, primero tiene que oír, pero oír lo que le va a salvar. Oír lo que necesita saber. No hay que enseñarle solamente lo que queramos. Hay que enseñarle lo que necesita. Y lo que necesita es conocer cómo salvar su alma, conocer el estado en que se encuentra, pero conocer el destino que lleva si no escucha el evangelio, si no obedece el evangelio, el destino que lleva. Un día dice en ese destino que se va a presentar ante el juez. Dios ha establecido que el hombre muera una vez y después del juicio. Porque es necesario, dice Pablo a los Corintios, que todos comparezcamos ante el tribunal de Jesucristo para ser juzgados por lo que hicimos en la tierra, esto haya sido bueno o haya sido malo. Pero si tú obedeces el evangelio de salvación, ya no tendrás la condenación, sino tendrás la salvación. ¿Por qué? Porque obedeciste el evangelio de Jesucristo. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mire, primera de Corintios 15, desde el versículo 1 en adelante al 4 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, y por lo cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no has creído en vano. Porque primeramente os he enseñado a sí mismo lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el evangelio de salvación. Esto es lo que necesita escuchar la persona. Necesita escuchar la persona que está perdida sin Cristo. Está perdida sin Cristo. Y que solamente Cristo puede salvarlo. Solamente Cristo. Por eso es importante saber que cuando se predica el evangelio, tiene usted que hablar de la importancia del bautismo.
porque de nada sirve que predique si no predica del bautismo. Tiene que hablar el evangelio, tiene que ver el estado en que se encuentra, tiene que saber que es pecador y tiene que saber que el único medio que Dios ha puesto para poder tener el perdón de sus pecados es el bautismo. Mira lo que dice 1 Pedro capítulo 3 versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El bautismo nos salva. No puede haber salvación sin el bautismo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que Jesucristo, cuando manda a sus discípulos, en Mateo 28 dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y como diría más tarde Marcos capítulo 16, miren lo que dice por favor, Marcos capítulo 16, versículos 16. Tiene que leerle todos estos versículos. Tiene que hablarle de una manera directa, pero correcta. Dice Jesús en Marcos 16, versículo 15 y 16. Id y predicar por todo el mundo el evangelio. A toda persona, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesucristo, esos textos uno se los tiene que enseñar a la gente, pero tiene que uno ir con paciencia, con amor, y que ellos mismos vayan leyendo estos textos maravillosos que son los que necesitan conocer toda aquella persona que no ha sido salva, toda aquella persona que no ha sido bautizada, toda aquella persona que solamente es un creyente, porque tenemos en la Biblia muchos creyentes que cuando oyeron el evangelio cambiaron su manera de creer. Cambiaron su manera de adorar. Y le puedo decir unos cuantos. Usted los buscará en la Biblia. Número 1, los judíos. Los judíos creían en la ley de Moisés. Pensaban que la ley de Moisés, solo la ley de Moisés los salvaba. Pero cuando viene Jesucristo, Él les dijo, Moisés dijo esto, mas yo digo ahora esto. Y la segunda carta de los Corintios dice, ¿verdad?, que él que todavía quiere estar en la ley de Moisés es porque no ha creído en Cristo. Es porque no ha creído en Cristo. Entonces es importante, ¿verdad? Es importante que el que oye, el que cree y el que se bautiza es porque el evangelio de salvación ha llegado a su vida. Los judíos tuvieron que bautizarse. El apóstol Pablo tuvo que bautizarse. El eunuco tuvo que bautizarse. Los samaritanos tuvieron que bautizarse. Los gentiles tuvieron que bautizarse. Y eran hombres y mujeres, no eran niños. Porque el bautismo es para perdón de los pecados y un niño no puede tener perdón, no puede tener pecados. Jesús dijo, dejar que los niños vengan a mí. El bautismo es para personas adultas. Aquellos que oyen, aquellos que entienden y aquellos que creen. Y es por eso que es importante, ¿verdad?, que nosotros nos preparemos. Que vayamos a las personas. Que comencemos con lo de la casa. Que presentemos el evangelio como
el apóstol Pablo lo presentó. Hablar solamente de Cristo. No hable de otras cosas, hable solamente de Cristo. Si la persona a la cual usted le está predicando no ha obedecido, háblele solamente de Cristo. Olvídese lo demás. Lo demás se lo puede enseñar en otras ocasiones. Pero es muy importante, ¿verdad?, que les presente el evangelio de Jesucristo. Hay una necesidad. No le dé miedo. No le dé pereza. Usted sabe que conoce la palabra. Usted sabe que Dios le manda que lo haga. Hágalo. Comience con los de la casa. Ore mucho a Dios. Tenga mucha paciencia y sepa hablar sabiamente. Y entonces usted mirará que Dios abre las puertas. Que Dios te bendiga, hermano, hermana. Pero recuerda que una persona recién convertida va a ir en un proceso de preparación y entre ellos está el conocimiento del evangelio para enseñarlos a otros y que estos otros se salven. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque tú nos has dado la bendición de poder estudiar tu palabra, esa palabra que nos enseña la importancia de que como hijos tuyos tenemos que compartir el evangelio, Padre. Permite, Señor, que podamos, Señor, hacerlo, Padre, porque sabemos, Padre, que hay mucha gente que se está perdiendo, Señor, incluyendo nuestra familia, y es allí donde debemos de comenzar, Padre. Perdona nuestras faltas si no lo hemos hecho y ayúdanos, Señor, porque sabemos que tenemos el conocimiento de tu palabra, que es la que nos ayuda para poder salvar a otros. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.